Hola a todos, en el episodio de hoy hablaremos sobre el impacto de las guerras mundiales en Latinoamérica y especialmente en el Perú. Aunque América Latina fue uno de los pocos escenarios que quedó al margen de este conflicto, ya que no se libraron combates importantes ni se enviaron grandes contingentes a los países implicados como Europa o Asia, este escenario permitió que estos países latinoamericanos se pudieran dar a conocer en el plano internacional y a reconocer los desbalances en sus propias políticas internas. En términos generales, la Gran Guerra afectó profundamente a la economía latinoamericana. La interrupción del comercio internacional impulsó una industrialización incipiente, pues los productos manufacturados que antes llegaban desde Europa o Estados Unidos dejaron de importarse. Así, muchos países tuvieron que comenzar a fabricarlos por sí mismos, un fenómeno que también se vivió en el Perú tras la caída de la Bolsa de Valores de 1929. En el caso peruano, la Gran Guerra encontró al país en medio de reformas sociales y económicas que arrastraban los problemas heredados de la Guerra del Pacífico. Los grandes hacendados azucareros se beneficiaron mucho de la exportación de este producto. Sin embargo, esto evidenció una grave desigualdad social, ya que los campesinos seguían trabajando en condiciones precarias, lo que generó tensiones entre trabajadores, campesinos y un gobierno en una guerra por un dominio civilista o militar. Para entender mejor todo esto, primero debemos entender qué es el imperialismo y qué es el neoimperialismo. El imperialismo, que predominó antes de la Segunda Guerra Mundial, fue una forma de dominación en la que las grandes potencias, principalmente las europeas y más adelante Estados Unidos, controlaban directamente otros países, ocupando sus territorios o influyendo en sus decisiones políticas y económicas. En pocas palabras, se trataban de un dominio directo, sostenido por la fuerza militar o el control colonial. Con el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no fue necesario invadir o colonizar un país para poder ejercer poder sobre él. A este nuevo modelo se le denominó neoimperialismo. En esta etapa, las potencias, especialmente Estados Unidos, comenzaron a mantener su influencia a través de la economía y las finanzas, utilizando mecanismos como la deuda externa, los organismos internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y las reformas económicas que muchos gobiernos aceptaron para obtener préstamos o apoyo financiero. En el caso del Perú, un ejemplo claro de esta dependencia fue el oncenio de Leguía, en el cual se contrajo fuertes deudas contra Estados Unidos. Aunque esto ocurrió antes del auge del neoimperialismo, ya mostraba una nueva forma de dominación, la dependencia financiera, donde el poder no se imponía con armas, sino con préstamos y condiciones económicas. En resumen, este video busca mostrar cómo las guerras mundiales transformaron las relaciones internacionales y afectaron directamente al Perú, especialmente en su dependencia económica, tanto en lo que exportaba como en lo que importaba, además de los fuertes vínculos que se crearon con las potencias extranjeras. Vamos a ello. Ok, a continuación, en orden cronológico, voy a dar a conocer ciertos sucesos importantes que ocurrieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si bien no estoy optando por colocar todos, estoy mencionando cuáles puntos importantes yo creo conveniente para entender el inicio y el fin de la guerra, comenzando por 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Para este mismo año también se le va a declarar la guerra a Serbia, países tales como Hungría, Austria, y finalmente tenemos que Reino Unido va a ingresar a guerra tras la invasión alemana a Serbia. En 1915, quienes van a atacar de manera submarina va a ser Alemania, los cuales van a comenzar a atacar también con gases tóxicos en Ypres. Para esto, Italia se va a unir al país aliado y esto va a ser o va a alimentar a la guerra, expandiéndola más. En 1917 se da por la Revolución Rusa la abdicación del zar Nicolás II. Esto permitiendo así que Estados Unidos pueda ingresar a la guerra y esto expandiéndola o expandiendo el conflicto. En 1918, el presidente Wilson va a presentar los 14 puntos y esto con el fin de buscar la paz entre los países. Para esto, ciertos imperios colapsan y el 11 de noviembre se llega a constatar finalmente estos 14 puntos, finalizando así la guerra. A continuación, para los actores sociales, como he relatado y todos sabemos, en toda guerra hay soldados, por ende, los soldados vendrían a ser los actores sociales, trabajadores, ciertos obreros que se tuvieron que haber quedado sin trabajo durante esta guerra, son actores sociales súper importantes, y las mujeres, amas de casa o mujeres quienes trabajaban en la parte de salud también tuvieron un gran desempeño en estos años. Ahora vamos a pasar a la Segunda Guerra Mundial. Empezando de 1931 a 1938, en donde Japón ocupa Manchuria, también Italia invade Etiopía y finalmente se da la conferencia en Múnich de 1938. En 1939 se da un pacto germano-soviético. Para esto también Alemania invade Polonia y finalmente Reino Unido y Francia declaran como tal la guerra. Para 1940 Alemania va a ocupar países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda,
Para eso también se da la batalla de Inglaterra. Para 1941 se va a dar la Operación Barbarroja, que es básicamente esta batalla que se da entre Alemania de la URSS, como tal mencioné, es la Operación Barbarroja. Para esto, Estados Unidos nuevamente ingresa a guerra. En 1943 se da el desembarco en Italia, la derrota de Eje en África y la Conferencia de Teherán. Aquí se da a conocer quién es Roosevelt, Churchill y Stalin. Para 1944 se da finalmente el desembarco en Normandía, que viene a ser un 6 de junio, y finalmente las batallas de las Ardenas. Ahora un hecho súper histórico que muchos conocen es en 1945 con básicamente el suicidio de Hitler, la famosísima bomba atómica en Hiroshima que mató a muchísimas personas y es un hecho que hasta el día de hoy es muy reconocido a nivel mundial. Y bueno, básicamente la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. No se debe olvidar por este año es la batalla de Berlín, también súper reconocida a nivel mundial. Tenemos muchas fuentes y muchas historias que nos relatan acerca de ella. Ahora, para hablar acerca de los actores sociales, tenemos a Mussolini, a Hitler, tenemos también a todas esas personas las que fallecieron en la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y realmente son historias súper conmovedoras. Así que, por el momento, estos son todos los hechos históricos que se dieron a conocer entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, afectando así tantos factores socioeconómicos como, por ejemplo, el trabajo, personas que se quedaron sin empleo en base a arraigando estas batallas, estas guerras que hubieron entre países. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una etapa de grandes transformaciones. Las potencias europeas quedaron debilitadas económicamente y políticamente, lo que dio un lugar a un cambio importante, el paso del imperialismo tradicional al neoimperialismo. El imperialismo tradicional se basaba en el control directo de territorios mediante ocupación militar y dominación política. En cambio, el neoimperialismo usa medios más indirectos, especialmente económicos y políticos. En el aspecto económico, las potencias comenzaron a usar préstamos internacionales, nuevas rutas comerciales y la expansión de empresas extranjeras para mantener su influencia. Ya no necesitaban invadir países, sino que controlaban sus economías a través de la deuda y del comercio desigual. América Latina fue una región muy afectada por esta dinámica, ya que se volvió proveedora de materias primas a bajo costo. En el aspecto político, las guerras aceleraron la descolonización en África y en Asia. Además surgieron dos grandes bloques de poder, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto dio origen a nuevas formas de influencia, a través de tratados, alianzas, presiones políticas y sin necesidad de ocupar directamente un territorio. En el aspecto ideológico aparecieron ideas como la autodeterminación de los pueblos y el anticolonialismo que buscaban la independencia política. Sin embargo, en la práctica muchos países recién independizados siguieron dependiendo económicamente de las potencias y de los organismos internacionales. Un evento detonante de esta transición fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se consolidó como potencia económica mundial y amplió su red de influencia a través del comercio y de préstamos internacionales. En el caso de Perú, este cambio también se sintió durante la guerra. El país fortaleció sus relaciones con Estados Unidos mediante la exportación de materias primas estratégicas como el cobre, caucho y el algodón. A cambio recibió préstamos y apoyo técnico. Aunque Perú mantenía su soberanía política, su economía quedó más conectada y dependiente de los mercados internacionales. Por ello, esa transición significó un cambio de método. Se pasó de un dominio directo a un control económico, político e ideológico. Esto no solo transformó a las potencias coloniales, sino que también afectó a América Latina y a países como Perú, integrándolos a una nueva red global de poder. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Factores que dieron forma al neoimperialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un sistema de denominación que, aunque menos visible que el imperialismo clásico, también tuvo un impacto profundo en países como por ejemplo en los nuestros. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no solo cambió de vencedores, sino que también cambió la forma de ejercer el poder. El imperialismo clásico, basado en la ocupación militar y el control territorial directo, dio paso a un nuevo modelo de denominación. El neoimperialismo, más sutil pero igual de influyente y en muchos casos más duradero. En el plano económico, la guerra dejó a Europa devastada y fuertemente endeudada con Estados Unidos. Mientras tanto, en América Latina, muchos países, incluyendo el Perú, buscaron financiar su industrialización a través de préstamos extranjeros. Aparentemente, esto era una oportunidad para crecer, pero en realidad generó una dependencia financiera que marcaría nuestra economía por décadas de décadas. Además del Plan Marshall, aunque ayudó a reconstruir Europa, también consolidó el dólar como moneda global y fortaleció la influencia económica de Estados Unidos. Por otro lado, las empresas transnacionales comenzaron a reemplazar a los ejércitos como instrumentos de influencia.
Estas corporaciones controlaban recursos estratégicos como por ejemplo el petróleo, la minería, la agricultura, sin necesidad de ocupar territorios militarmente, políticamente. Políticamente, dos fenómenos marcaron esta etapa, la descolonización y la Guerra Fría. Mientras varias naciones de Asia y África lograban su independización formal, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por influir en estos nuevos estados. ¿Qué queremos decir? Que estos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Nacional, se presentaban como neutrales en la práctica, pero en la práctica favorecieron los intereses de las potencias occidentales. A través de los préstamos condicionados, estos organismos promovieron políticas de ajuste estructural que con el tiempo limitaron la autonomía política y económica de los países receptores, incluidos los de Latinoamérica. En el ámbito ideológico surgieron con fuerza movimientos de autodeterminación y anticolonialismo en Asia, África y América Latina. Frente a esto, el neoimperialismo respondió con discursos de desarrollo y cooperación, que en muchos casos ocultaban intenciones de mantener el control. También se impulsaron doctrinas como la seguridad nacional que justificaban intervenciones políticas y militares en nombre de la lucha contra el comunismo, afectando especialmente a gobiernos democráticos y movimientos sociales en nuestra región. Entonces, si antes el control se ejercía mediante la fuerza militar y la ocupación territorial, ahora se impone a través de mecanismos económicos y políticos e ideológicos más sofisticados. Aunque menos visible, este sistema ha mantenido e incluso ha profundizado la dependencia de países como el nuestro. A través de la deuda externa, la influencia de organismos financieros y la presencia de empresas transnacionales, debemos comprender que esta es la realidad, que es esencial para analizar críticamente las relaciones internacionales actuales y para avanzar un desarrollo verdaderamente soberano. Gracias, le paso a mi siguiente compañera. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las guerras mundiales y América Latina, cómo fue su reconfiguración global y su dependencia y nuevos actores. Bueno, la guerra mundial transformaron el orden mundial y afectaron a América Latina, aunque surgieron oportunidades de autonomía y de industrialización, también se fortalecieron nuevas formas de independencia, sobre todo hacia Estados Unidos. Donde la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 fue la ruptura del orden liberal, donde Europa quedó debilitada y Estados Unidos se emergió como potencia económica. Donde América Latina, la falta de comercio en Europa impulsó una incipiente deindustrialización, pero dependiente del capital y tecnología de estadounidense. Por otro lado, entre guerras y Segunda Guerra Mundial, nuevo orden global, Estados Unidos lideró la reconstrucción mundial y promovió un nuevo sistema económico. América Latina se volvió proveedora de materias primas y fortaleció su industrialización, aunque manteniendo la dependencia económica. Esto quiere decir que Estados Unidos controlaba las materias primas, es decir, que él controlaba la economía. Por otro lado, teníamos las posguerras, dependientes de la industrialización, que es decir, que Estados Unidos consolidó su poder a través del FMI. Teníamos también el Banco Mundial y empresas de transnacionales. Estas se puede decir organismos y corporaciones controlaron sectores claves, generando dependencia tecnológica y financiera en región. En todo esto que he podido explicar de las guerras mundiales, ¿cambiaron el equilibrio global? Sí, pero América Latina ganó algo de autonomía industrial, pero perdió la independencia económica. Quedó integrada en un sistema dominado por Estados Unidos y las industrializaciones internacionales. Las guerras mundiales, si bien es cierto, lejos de nuestro territorio, actuaron como un poderoso catalizador que redefinió permanentemente las relaciones de Perú y Latinoamérica con el mundo. En primer lugar, el impacto se sintió mucho en lo económico. Tras el cese del comercio internacional, forjó una industrialización incipiente, lo que, si bien es cierto, ayudó, sí, y benefició, pero algunos sectores sí, pues temporalmente. El punto clave y más duradero es la transformación del dominio internacional. El primer punto es, tras el declive de Europa y el ascenso de Estados Unidos como la nueva potencia hegemónica. El segundo punto es el antiguo imperialismo, ahora es un nuevo imperialismo que se basa más en un ejercicio de dependencia financiera.
Este nuevo orden se institucionalizó creando nuevos actores supraestatales como el Fondo Monetario Internacional y la creación del Banco Mundial. En definitiva, las guerras mundiales no solo cambiaron el mapa geopolítico en los países implicados, sino que también institucionalizaron una nueva forma de dominación, marcando el destino económico de Perú y Latinoamérica a través de la deuda y la subordinación financiera. Now the world don't move to the